provincia en uno de los diarios de mayor difusión en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante un plazo de 30 días de conformidad con el artículo 49b de la Ley Reguladora de la Base de Régimen Local. Y tercero, continuar con la tramitación del expediente, tal y como consta en la propuesta de acuerdo de la señora concejala de Urbanismo, y el informe jurídico emitido por el jefe de la sección de Urbanismo. Muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Tiene la palabra el señor Mendieta. Sí, bueno, yo voy a ser muy rápido, entre otras cosas, porque a las 7:30 tengo consejo escolar en mi colegio y me voy a tener que ir. Bueno, en su momento planteé un voto particular, pero después, razonando y pensando y teniendo en cuenta la opinión del jefe de urbanismo, pues no lo plasmé por escrito, con lo que en realidad ese voto particular no existe. Sí me gustaría hacer unas consideraciones. Mi discrepancia consiste en que entiendo que la Comisión Provincial de Patrimonio, su labor es asesorar, es velar por el cumplimiento de unas normas. La discrepancia no surge cuando se crea la comisión local y vea los proyectos privados, puesto que entiendo que tiene dos filtros. Uno, el filtro del arquitecto que hace el proyecto y el filtro del ayuntamiento. Nuestra discrepancia surge con los proyectos que sean hechos por la Oficina Técnica Municipal, que entendemos que sí es necesario que tengan la supervisión, no sé si de la Comisión Provincial de Patrimonio, pero sí al menos de algún agente externo al ayuntamiento. Porque se puede dar la circunstancia, y de hecho se va a dar, que a las mismas personas que redacten el proyecto de intervención municipal sean las que después estén en la Comisión Local de Patrimonio, con lo cual se es juez y parte. Desde nuestro punto de vista, pues se deberían tener acceso invitados a esta comisión, que los invitados cuenten con voz y voto, algo que no aparece en la ordenanza de Úbeda, pero sí aparece en la actual de Baeza, que los invitados tienen voz y voto. Incluso he tenido oportunidad de ver ordenanzas de otros municipios que se invita a un técnico de la delegación, que a lo mejor me parece ya demasiado invitarlo para asuntos privados, pero sí para cuestiones como la que acabo de decir anteriormente, o representantes del Colegio de Arquitectos en la forma que se estime oportuno. Ese es nuestro planteamiento. Aquí no se va contra nadie, ni contra ningún técnico municipal, ni contra nada. Lo que sí queremos o lo que sí pensamos es que no se puede ser juez y parte, como decía antes. O sea, el técnico que elabora el proyecto no puede ser el técnico que después dé el visto bueno en la Comisión Local de Patrimonio. ¿Entendemos? No es una desconfianza. Es que la ley de Andalucía pues plantea una medida de control que en este caso no van a existir. Muchas gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, cuando entramos a la comisión, los componentes están aquí, yo dije que me pedía el cuerpo votar que no, por una serie de circunstancias que viene el reglamento, lo tenía subrayado aquí. Bueno, se me aclararon estas dudas que yo tenía, porque creía que se quedaba al margen el tema político. Entonces, efectivamente, es que es una comisión meramente técnica. Entonces, esto se va a acoger a un resquicio, un portillo que abre la ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, por la cual va a haber una delegación de competencia, se va a solicitar para que resuelva los asuntos. Lo único que se pretende es agilizar. Efectivamente, como había dicho el señor Mendieta, la duda surge en el tema de que al mismo tiempo sea juez y parte, ¿no? Pero, en fin, se trata de acelerar solamente las cuestiones que afectan al entorno protegido, al entorno histórico-artístico. Y, bueno, pues siempre cabe la posibilidad de recurso por parte de quienes estén interesados en que el veredicto que ha dictado esa comisión técnica no sea el más adecuado. En fin, ya dije que al principio me iba a votar que no, pero después las dudas que yo tenía, que las expresé en la comisión, se me aclararon por parte de los técnicos asistentes, que fueron varios, y, bueno, pues salí de la comisión votando que sí. Es decir, voy a mantener el voto igual que la comisión, votar favorablemente a esta propuesta de reglamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Robles. Gracias, señora alcaldesa. Bien, bueno, aquí se nos han aportado con mucha premura de tiempo, a las 2 o las 3 de la tarde, unos informes que surgieron por dudas que se plantearon en la Comisión de Urbanismo.
en este caso referida al señor Mendieta. Pero en esa comisión también hubo un planteamiento y hubo unas propuestas por parte del Grupo Popular y no sabemos si es que esas no se han hecho informes, no se han tenido en cuenta o no sé, porque allí, según me comunican mis compañeros en esa comisión, se planteó una cuestión y no se ha informado nada después al respecto. No sé si es que o no se ha tenido en cuenta o no se atienden. Vamos a ver, se atiende todo y hasta donde yo sé, porque yo no estoy en las comisiones, evidentemente, claro. Ustedes manifestaron un punto en el que estaban en contra, en concreto, si usted no lo dice, lo digo yo, que no hubiese presidencia y vicepresidencia. Querían eliminar el puesto de vicepresidente. Sí. Y que formase simplemente los técnicos y la presidencia. Eso en ningún momento, hasta donde yo sé, se pidió informe al respecto. Sí se informó, se comentó en la propia comisión y se comentó después en la Junta de Portavoces. Y, de todas formas, para que a usted no le quepa duda, tenemos aquí a la señora secretaria que sí es tan amable de informar verbalmente aquí sobre la cuestión, porque está, entiendo, sobradamente debatida, con lo cual no ponemos en un apuro a nadie ni nada. Tiene la palabra la señora secretaria. Si no me equivoco, lo que plantean es la posibilidad de crear o no una vicepresidencia, ¿no? Que lo exponga. Gracias. Lo que planteamos era eliminar la presencia política. Si había presencia de políticos, entonces que estuviéramos todos los grupos presentes. No, es que hay varias maneras de decir las cosas. No era que no quisiéramos presidencia o vicepresidencia, sino que se eliminara la presencia política al tener una comisión técnica, se llama comisión técnica, y planteábamos esa posibilidad. No sabemos si es legal, no es legal, hasta ahí no. Y entonces se nos dijo en comisión que se iba a estudiar y que en el pleno de hoy se nos diría lo que fuera al respecto. Gracias. De todas formas, yo en la comisión evidentemente no estuve, señora Villalba, pero sí en la Junta de Portavoces. Y en la Junta de Portavoces, yo no recuerdo mal, usted habló de presidencia y de vicepresidencia, que además incluso hablamos de la figura que ocuparía la vicepresidencia porque era el concejal o concejala delegada del ramo de urbanismo. O sea que fue eso lo que usted dijera o su grupo propusiese en la comisión, yo no lo sé. Pero sí le puedo hablar de primera mano. Estaba usted además presente como portavoz en la Junta de Portavoces y nos centramos en la figura de la vicepresidencia y la vicepresidencia. Si no era eso, tenía que haberlo aclarado allí, pero bueno, que para eso estamos en el Pleno, para aclararlo. Sí, presidencia y vicepresidencia, pero como miembros políticos, claro. Pero usted proponía que se suprimiese la vicepresidencia, porque como además recuerdo que se barajó el argumento de que como todas las comisiones las preside el alcalde o alcaldesa de turno, bueno, pues que ese se mantuviese, pero lo de la vicepresidencia era lo que usted personalmente o en nombre de su grupo, no lo sé, no entendía. Digo porque yo en ningún momento entendí esto que de eliminar totalmente, eso es la primera vez que yo lo estoy escuchando. Esa fue la primera propuesta que hicimos, luego después dijimos, bueno, también se podía plantear la posibilidad de que desaparezca uno de esos dos miembros. Sería lo lógico que el concejal del ramo estuviera, que se eliminara uno de los dos miembros político, vuelvo a repetir. Por lo tanto, era correcto también nuestra apreciación. Le vamos a dar la palabra a la señora secretaria, si le parece, aclarado ya lo que queremos en concreto que nos aclare. Gracias. La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, la Ley 14/2007 de 27 de noviembre, en el artículo 40, apartado 3º, dice que los municipios interesados en la delegación de competencia que se trata hoy en este Pleno deberán, para que haya esa delegación de competencias, deberán contar con una comisión técnica municipal. Y dice, presidida por la persona titular de la alcaldía o concejal delegado en materia de urbanismo e integrada, al menos, por personas con titulación suficiente para el ejercicio de la arquitectura técnica, la arqueología y la historia del arte. Por tanto, efectivamente, una comisión de composición predominantemente técnica, pero la presidencia indiscutiblemente le corresponde a la alcaldía o, en su caso, al concejal delegado en materia de urbanismo. ¿Puedo hacerle una consulta a la señora secretaria? Bien, ha leído el artículo y dice al menos, pero no prohíbe por encima. O sea que expresamente no hay inconveniente jurídico en que haya una representación de todos los grupos municipales. Por lo menos por
por lo menos por estar pendiente a lo que se habla en esas comisiones, aunque evidentemente la opinión final es de los técnicos, que es los que entienden de esa materia, pero hombre, entiendo que no debe haber ningún inconveniente en que los grupos con representación municipal, en una cosa tan especial, en una comisión tan específica como esta, sobre todo, en una ciudad patrimonio mundial, donde evidentemente la propuesta para la inclusión, la aceptación de las condiciones siempre ha estado presidida y reinada por el buen ambiente. Recuerdo todas las reuniones previas que hubo a la integración de Úbeda en el grupo incluso de Ciudades Patrimonio, ese comité, o sea, ese grupo tan de élite en nuestro país, donde, bueno, pues presidió ante todo el buen entendimiento y la opinión de todos los grupos políticos, con siempre el acuerdo unánime en todas las cuestiones. Entiendo que, como es un caso tan singular, tan especial y de esa repercusión, bueno, una responsabilidad también importante el tema de asumir esas competencias que en principio tiene la Comisión Provincial de Patrimonio, creo que no hay ningún inconveniente jurídico, no lo sé, que me corrija la secretaria, en que haya presencia de un representante de cada grupo municipal, pues por estar pendiente un poquillo a esas cuestiones que se hablen ahí. No sé si hay algún inconveniente jurídico. Yo, en principio, y a bote pronto, diría que la comisión es evidente que tiene que ser predominantemente técnica, porque te dice el artículo 40, apartado 3 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que será presidida por la alcaldía, inevitablemente. Perfecto. Y estará integrada, al menos, es cierto, por personas con titulación suficiente para el ejercicio de arquitectura técnica, arqueología e historia del arte. Por tanto, yo considero que no lo prohíbe expresamente, pero que sí es cierto, yo deduzco, y a priori, que tiene que ser eminentemente técnica. Evidentemente. Lo que no entiendo que en principio no prohíbe que haya miembros de esa comisión tengan carácter político. Yo deduzco de lo que ha dicho la secretaria que evidentemente una de las dudas se ha despejado. Presencia política tiene que haber, porque dice que tiene que estar presidido por el presidente de la corporación. Eso está claro, que en este caso la comisión técnica no puede eludir la presencia de la parte política, porque lo dice la ley, está claro. En algunas otras ocasiones, cuando la ley no lo prohíbe, pues a veces se evita la presencia política para dejar a los técnicos que trabajen. Pero como aquí la ley dice que obligatoriamente tiene que haber una presidencia política, pues está claro que esa duda está despejada. Está ya usted en el turno de intervención, sí. Que le damos paso a su turno de intervención. Vale. Que hechas las aclaraciones, y creía que estaba en el uso de la palabra, hechas las aclaraciones, pues evidentemente es una duda que está despejada. La presencia política es imprescindible porque tiene que estar como mínimo la presidencia. Dicho esto, como expresamente no prohíbe el que haya una representación de cada grupo, pues la propuesta, que ahora ya la hacemos oficial aquí, puesto que se despejan las dudas jurídicas que no estaban despejadas en la comisión, pues la propuesta del Grupo Popular es que al menos haya pues un representante de cada grupo político en esa comisión. Aunque no tenga voto, pero al menos con voz y sobre todo por aportar también, que creo que es importante en una comisión tan importante como la que estamos hablando y la que estamos tratando de aprobar, y con la responsabilidad que eso conlleva. Gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias, señor Robles. Yo creo que no podemos desvirtuar el órgano. Nosotros, como equipo de gobierno, vamos a mantener la propuesta que se llevó a comisión, que es la misma propuesta que además ha sido aprobada en el municipio vecino y hermano de Baeza, y por lo tanto la vamos a mantener. Ustedes, como bien saben, tienen distintas comisiones donde ustedes hacen sus aportaciones, donde se ven los temas que repercuten en la ciudad, con lo cual no se merma en absoluto la posibilidad de participación que ustedes tienen, pero esta es una comisión eminentemente técnica, con lo cual vamos a cumplir con prácticamente lo mínimo que dice la ley, que es quien preside la comisión, que es esta alcaldesa o el alcalde correspondiente de turno, en este caso alcaldesa, y el concejal o la concejala, en este caso concejala del ramo de urbanismo, con lo cual el Partido Socialista sigue manteniendo su propuesta. Yo he hecho esa aclaración con respecto a la propuesta que usted hace, y ahora tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Gracias, señora alcaldesa.
No, aclarar que de lo que se trata o con esta comisión técnica es de agilizar los trámites verdaderamente, al igual que se quiere agilizar los trámites que tienen que ver con edificios catalogados dentro de entornos, también por promotores privados, también hacerlo por promotores que sean públicos, en este caso la propia administración pública, que es el ayuntamiento. Por lo tanto, acorde también a la posibilidad de los reglamentos que regulan las comisiones técnicas y acorde a la legislación vigente, entendemos, en base a la propuesta que hacía el Partido Andalucista, que creemos que es por el principio de eficacia y de agilidad importante que este ayuntamiento asuma las competencias de una forma completa. Además, bueno, nosotros no entendemos muy bien o no compartimos la visión de que los técnicos del ayuntamiento no puedan supervisar en una comisión posterior un trabajo promovido por el ayuntamiento, porque los técnicos del ayuntamiento, funcionarios de esta casa, lo único que hacen es vigilar porque se cumpla la legislación, y no hay nadie mejor en la provincia de Jaén que los técnicos de urbanismo de este ayuntamiento que conozcan el Plan General de Ordenación Urbana y las normas que se tienen que aplicar. Por lo tanto, creyendo en la profesionalidad de los mismos y en que vamos a avanzar en agilidad en los trámites burocráticos que tiene que ver con nuestro patrimonio histórico, mantenemos la propuesta y, bueno, el grupo vamos a votar favorablemente, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Sí, tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, con respecto a lo que es la propuesta que hay del equipo de gobierno, ya he manifestado que voy a votar favorablemente. Con respecto a la iniciativa que presenta el Partido Popular, en caso de que se someta a votación, yo voy a anticipar que en esa yo me abstendría. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la idea es buena, es decir, la presencia del grupo político es buena, intrínsecamente es buena, ¿no? Lo que pasa es que se puede quedar diluida, y de hecho se podría quedar diluida si así se instituye, porque precisamente la comisión es eminentemente técnica, como ya se ha dicho aquí y como reza en la legislación. Pero es que además, para asistir a esa comisión, pues tienen que ser, como bien aquí dice, incluidos los técnicos y los vocales y los invitados, pues tienen que ser personas con una cualificación técnica adecuada, es decir, o bien arquitecto técnico, historiador del arte, arqueólogo o licenciado en historia. Por tanto, no todos los grupos políticos van a tener en su fila, en este pleno, en esta corporación, gente que pueda tener esa cualidad o esa cualificación para asistir. Con lo cual, siendo la idea intrínsecamente buena, posiblemente se quedaría en agua de borraja, porque los grupos posiblemente no podíamos estar, obviamente, por la ausencia de esa cualificación técnica. Por tanto, siendo la idea buena, quedando diluida, en caso de que se someta a votación mi grupo se va a abstener, no me voy a abstener en esa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Y evidentemente, yo no sé si se ha desprendido de mis palabras, porque creo que no he llegado a decirlo, pero lo digo ahora, es una propuesta que formalmente aquí en pleno hace el Partido Popular, y que menos que el respeto de someter la votación, por supuesto, ¿no? Con lo cual sí se va a someter a votación. Tiene la palabra el señor Robles. Yo lo que le vengo a proponer formalmente es a la propuesta que viene oficial de la comisión una enmienda, si tiene cabida, una enmienda, puesto que, despejada la duda jurídica de que tiene que estar la presencia, nosotros evidentemente, bueno, pues se elimina esa vicepresidencia, la ley exige como mínimo una presidencia política, pero, insisto, yo le propongo una enmienda y es incluir, y no queremos entorpecer, ojo, que no queremos entorpecer, con voz pero sin voto, es la presencia de un representante de cada grupo político, porque los técnicos saben mucho de la técnica, estupendo, pero creo que los representantes elegidos en Úbeda también están en contacto muy directo con toda la sociedad y con un montón también de gente que entiende mucho de estas cuestiones, aunque no tengan voz en esta comisión, pero creo que pueden aportar mucho, porque también se pueden aportar en determinadas cuestiones que surjan, algunas cuestiones que pueden salir del raciocinio, del consenso y del saber y del conocimiento de otras muchas personas o asociaciones que están fuera de esta comisión técnica, pero que tienen en su seno gente muy experta y que conoce perfectamente el patrimonio de Úbeda. Por lo tanto, estos representantes de los grupos políticos podrían ser esa voz de esos expertos que hay fuera de la comisión técnica,
pero que a su vez creo que pueden aportar. Por lo tanto, nuestra enmienda es que haya una presencia de esos representantes legítimamente elegidos en el pueblo de Úbeda con voz, pero sin voto. Por lo tanto, no entorpece, no altera las decisiones técnicas y, por lo tanto, creo que no es descabellada esa opción. Y, por lo tanto, nosotros formalmente queremos presentar esa enmienda y, evidentemente, pues que se vote si sí o si no. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Robles. Efectivamente, en forma de enmienda, en forma de propuesta, como usted quiera. Aquí este equipo de gobierno es totalmente democrático y no se pasan las cosas, en fin, como estábamos acostumbrados, sino que se valoran y se votan, con lo cual pasamos a votación. No sé yo ya el sentido del orden de la votación, si primero hay que... Primero la enmienda. Bien, pues pasamos a votación la enmienda propuesta por el Partido Popular. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Y aquí antes también. Vamos a ser un poquito serios. Se decae con los votos en contra del Partido Socialista, votos a favor del Partido Popular y abstención de Izquierda Unida. Pasamos a votación la propuesta inicial, la que se traía de comisión, la que se tuvo oportunidad de debatir. ¿Votos a favor de la aprobación inicial del reglamento de la Comisión Técnica? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos favorables de Izquierda Unida y el Partido Socialista y con los votos en contra del Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es rectificación de error material del acuerdo adoptado por el Pleno en sesión extraordinaria de fecha 21 de septiembre de 2016 de la adjudicación de la gestión indirecta mediante concesión del servicio público de la estación de autobuses de Úbeda. Tiene la palabra la señora secretaria. Este asunto, igual que en el caso anterior, no se ha dictaminado previamente en comisión informativa, pero como del mismo sí se dio cuenta la Junta de Portavoces, se entiende ratificada su inclusión de conformidad con el 45.2 del Reglamento de Organización de Úbeda, del Ayuntamiento de Úbeda. Consta en el expediente informe de Secretaría de fecha 20 de octubre de 2016, así como propuesta del señor alcalde accidental de fecha 20 de octubre, cuyo tenor literal es el que sigue. Mediante acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, sesión extraordinaria de fecha 21 de septiembre, se aprobó la adjudicación de la concesión de la gestión del servicio público de la estación de autobuses de Úbeda a la empresa de servicios Alciser Úbeda S.L., aceptando una propuesta técnica ofertada, así como la proposición económica, consistente en un canon anual de 13.845,87, IVA excluido, y una propuesta de mejora por un importe, según consta en el acta de pleno, de 20.391,94. Se ha advertido error material en el citado acuerdo de pleno, puesto que en el acta de la mesa de contratación donde se propone la adjudicación a favor de la empresa Alciser consta una propuesta de mejora por un importe de 29.391,24 y no de 20.391,24 como consta en el acta de pleno de 21 de septiembre. Considerando lo expuesto y visto el informe de Secretaría de fecha 20 de octubre de 2016 y de acuerdo con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el ejercicio de las funciones que confiere la legislación vigente, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, rectificar el siguiente error material, donde dice adjudicar la concesión de la gestión al CISER con una propuesta de mejora por un importe de 20.391,24, debe costar exactamente lo mismo, pero con un importe de 29.391,24. Y segundo, que se lleve a efecto este acuerdo y se notifica al interesado con indicación de los recursos correspondientes y poner en conocimiento de la intervención municipal y al Servicio de Patrimonio y Contratación de este Ayuntamiento. Muchas gracias. ¿Intervención en este punto? Tiene la palabra el señor Robles. Sí, es que no nos hemos enterado, no nos ha quedado claro exactamente el error. El error está en la mesa de contratación. ¿Te lo explico? Cuando se produce la mesa de negociación y se ve la oferta, se ve que las cantidades son 13.000 y pico de canon y 29.000 y pico de mejora. Cuando ese tema se trata en el pleno pasado, a la hora de transcribir el acta, se cambia al teclear un 9 por un 0 y es un error, corregir un error material de transcripción.
de la mesa Simplemente- al Pleno. No, en el acta del Pleno. Tiene la palabra la señora secretaria. En realidad, la mesa de contratación elevó en los términos que correspondían. La correcta, la de 29. La correcta, de 29. Vale. Pero se dictaminó con un 20.000 en vez de 29.000 y pico. Y en consecuencia se recogió así en el acta de pleno. Pero no deja de ser un error material. De acuerdo. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la rectificación del error material? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es moción del Grupo Municipal. Bueno, en el anterior punto falta el señor Mendieta y el señor... Vale. El siguiente punto es moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la modificación de la regla que determina el techo de gasto. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Gracias, señora alcaldesa. Moción relativa a la modificación de la regla que determina el techo de gasto. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Úbeda al Pleno Ordinario Extraordinario del mes de octubre de 2016. Exposición de motivos. Con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, el Gobierno de España estableció, entre otras cuestiones, la obligación de un límite de gasto no financiero a las administraciones locales, coherente con el objeto de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto que marcará el techo de asignación de recursos de sus presupuestos. El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de comunidades autónomas y corporaciones locales. A este techo de gasto quedan sujetos tanto el Estado como las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Anteriormente a esta ley, la limitación solo estaba prevista para el Estado. La regla de gasto establece que el gasto de las administraciones públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento de referencia del PIB. Esta regla se completa con el mandato de que cuando se obtenga mayores ingresos de los previstos, estos no se destinen a financiar nuevos gastos, sino que los mayores ingresos se destinen a reducir endeudamiento. Transcurridos 4 años de promulgación de la Ley Orgánica 2/2012, los ayuntamientos sienten que son ellos, en mayor medida, los que están pagando la crisis, siendo la única administración pública que ha logrado cerrar con superávit en los 4 últimos ejercicios, 0,32%, 0,55%, 0,57% y 0,44% del PIB, cuando la meta era liquidar con déficit cero. Unos saldos que han servido para tapar, en cierta medida, el boquete abierto en las cuentas de la Administración central, Seguridad Social y de las comunidades autónomas, evitando mayor déficit público. Por ello, hoy y ante la contundencia de los datos, las diputaciones y los ayuntamientos, haciendo valer nuestra austeridad fiscal, reclamamos un trato diferenciado. Las dos reivindicaciones principales se refieren a la regla de gasto fijada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el techo de gasto que fijó Hacienda para las administraciones locales. Este último índice lo elaboraba anualmente el Ministerio de Hacienda y ha quedado fijado en el 1,8% este año, con independencia de que haya ayuntamientos y diputaciones con sus cuentas saneadas. La regla de gasto obliga a determinadas administraciones locales a no poder gastar todo o parte del remanente de tesorería y a tener el dinero guardado en el banco o a quitar deuda por la que se está pagando muy bajos intereses. Estas diputaciones y ayuntamientos que son capaces de generar ahorro, ingresando más de lo que gastan, quieren que esos ahorros, fruto de la buena gestión, reviertan en sus vecinos, a través de actuaciones que generen empleo y riqueza, así como mejoras en los servicios públicos que se prestan. Por tanto, se trata de reclamar al Gobierno de España una modificación de la regla que determina el techo de gasto de la Administración local mediante un acuerdo con Federación Española de Municipios y Provincias para atender la justa reivindicación de aquellas corporaciones locales que cumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria puedan usar el remanente de tesorería sin computar en el cálculo de techo de gasto. Por todo lo anterior expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Úbeda eleva a pleno para su consideración los siguientes acuerdos.
Primero, manifestar la oposición de esta corporación a la regla de gasto tal como está establecida, regulada actualmente para todos los ayuntamientos y diputaciones, sin tener en cuenta su solvencia económica. Segundo, instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a consensuar con la Federación Española de Municipios y Provincias una modificación de la regla que determine el techo de gasto de la Administración local para atender la justa reivindicación de aquellas corporaciones locales que cumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria, puedan usar el remanente de tesorería sin computar en el cálculo del techo de gasto. Y tercero, trasladar estos acuerdos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España, la FEMP y la FAMP. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bien, el Grupo Municipal anticipamos que vamos a votar favorablemente la moción. Sin embargo, no deja de sorprendernos que esta moción venga del Grupo Socialista cuando precisamente esto deviene precisamente de la modificación del artículo 135 de la Constitución que llevaron a cabo tanto el PSOE como el Partido Popular en una reunión en el verano de 2011, sin el necesario debate y consenso que una reforma constitucional de este calado requería. Abrió el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo las más cercanas a la ciudadanía, como son los ayuntamientos. A través de este acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limitaba el déficit público y priorizaba el pago de la deuda. A partir de esta bruta modificación del principio constitucional, se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Las tres reglas fiscales que han sido convertidas en sagradas son las siguientes: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda y el respeto a la regla de gasto. Esta última es la más inexplicable en todos los términos de la lógica del interés nacional y general, ya que impide, a pesar de que haya superávit, que se dedique, como bien ha dicho la moción, este saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones, teniendo que destinarse estos recursos a amortizar deuda de manera anticipada, aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, aunque el ayuntamiento en cuestión esté cumpliendo puntualmente los plazos de amortización de su deuda, deberá seguir adelantando el pago de la misma con el superávit generado. Esta ley quedó estipulado que en el momento que se quebrante alguna de las tres normas, la Administración correspondiente llamará al orden al ayuntamiento correspondiente. La denominada regla de gasto no solo es absurda, sino tremendamente perjudicial para los intereses de la mayoría social. Así, por ejemplo, si un determinado ayuntamiento tiene superávit, para respetar estrictamente la citada regla de gasto en 2016, tendría que continuar recortando en gastos de personal, en gastos corrientes de bienes y servicios, en transferencias corrientes o en inversiones reales. Todas estas limitaciones van en contra de lo enunciado en el artículo 1 de la Constitución Española de 1978 y no son nuevas. Ya en el año 2002, el Gobierno de José María Aznar redujo hasta su mínima expresión uno de los impuestos municipales más importantes por entonces, el impuesto de actividades económicas, de forma que la recaudación fiscal de las entidades locales sufrió un duro golpe. El entonces ministro de Hacienda, curiosamente el señor Cristóbal Montoro, prometió que esa merma sería compensada a los ayuntamientos mediante transferencias del Estado, pero todavía los ayuntamientos siguen esperando a que Montoro cumpla su promesa. Así pues, con limitaciones a la hora de marcar la política fiscal del municipio, no pudiendo recaudar todo lo que se precisa, teniendo que cumplir con el pago de la deuda y teniendo que utilizar el superávit para compromisos económicos financieros, es muy complicado que los ayuntamientos consigan los objetivos que son su razón de ser. Y es que las administraciones locales, que son las responsables de ejecutar buena parte de las políticas sociales en nuestro país, sin embargo, todas son las más castigadas por las leyes dictadas a consecuencia de esta modificación y seguida al pie de la letra por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y por el Partido Popular. De hecho, por si eso fuera poco, el propio ministro de Hacienda ha estado enviando en los últimos meses misivas a muchos ayuntamientos en las que exigía el cierre de entidades públicas dependientes, entre las que se encuentran organismos autónomos creados para fomentar empleo, empresas que gestionaron servicios públicos de transporte o agencias de apoyo a la asistencia sanitaria, por poner solo esos tres ejemplos. No solo el fondo de la cuestión es intolerable, sino que el señor Montoro ha empleado formas más propias de un sheriff del viejo oeste que de un representante político al frente de una cartera ministerial.
Además, ni siquiera el ministro ha seguido los procedimientos establecidos por su propia legislación, puesto que, según la misma, debería haber enviado las cartas a finales de 2015, pero ha esperado más de medio año para hacerlo con el objetivo de que sus perversas exigencias no se hiciesen públicas en el periodo comprendido entre las campañas electorales de diciembre de 2015 y junio de 2016, consciente del impacto negativo que podría haber tenido entre los votantes al conocer sus intenciones. No deja de ser irónico que el emisor de estas misivas sea el principal responsable de que la Administración General del Estado no haya cumplido nunca su objetivo de déficit público, de haber llevado a números rojos la seguridad social y de que precisamente los receptores de las misivas conformen el único sector de las administraciones públicas, los ayuntamientos, como también se dice en la moción, que presenta un superávit desde 2012 y que tiene una deuda inferior al 5% del conjunto de la deuda de las administraciones públicas. Gracias al superávit de las entidades locales, el déficit del conjunto del sector público es algo menor y el Gobierno central puede asistir con mejores números a las negociaciones con Bruselas. En realidad, el señor Montoro está en deuda con los ayuntamientos, pero salta a la vista que su verdadero objetivo no es lograr la sostenibilidad de las haciendas públicas, sino amputar y limitar las competencias de las entidades locales para el tamaño y el alcance del sector público sea cada vez menor y, en consecuencia, las posibilidades de negocio del sector privado sean mayores. Esta legislación nos lleva al abismo, deprimiendo la economía y atacando el bienestar de la mayoría social. Es el momento, pues, de que desde las administraciones locales que apostamos por el municipalismo y por un cambio real de las políticas que nos han llevado a la situación actual, alcemos la voz y exijamos a los representantes de la soberanía popular que frenen estos ataques legislativos a la autonomía local y dejen de legislar para los mercados, derogando la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución española, que ya digo que es la base de todos estos recortes que vienen dados y que es lo que está asfixiando al ayuntamiento. Por tanto, en el mismo sentido de la producción, vamos a votar favorablemente y si después la señora secretaria, si va a transcribir todo esto, se lo puedo mandar por correo o electrónico el documento porque soy consciente de que ha sido largo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Robles. Gracias, señora alcaldesa. Bien, esta moción, el Grupo Popular está de acuerdo en parte de lo que se dice en esta moción, pero en otras partes no. De hecho, la intención y la voluntad del Gobierno presidido por Mariano Rajoy es pues, ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas y, de alguna manera, modificar las reglas del techo de gasto. Hay que recordar aquí que España está en Europa y Europa es la que exige que haya una estabilidad presupuestaria y que las administraciones públicas pues, sean financieramente sostenibles. De ese acuerdo y de ese marcado de la Unión Europea, pues existe en la Constitución española, concretamente en ese artículo que hacía mención el señor Martínez, en el 135, precisamente hace alusión a la necesidad que tenemos que tener de fijar un déficit estructural, pues precisamente pues, para que las comunidades, el país y en este caso las entidades locales pues no se extralimiten y no, bueno, pues no nos pasemos de lo que podría ser volver a los años en los que los ayuntamientos pues han conseguido endeudarse de tal manera pues que así nos ha ido en España en los últimos tiempos. Pero hay que indicar que la regla de gasto no hay que achacársela al Partido Popular, es algo que nace de la Constitución y es algo que en este caso concreto, esa modificación, porque era por necesidad imperiosa, pues la propuso el señor Zapatero en ese verano del 2011 y evidentemente fue apoyada responsablemente por el Partido Popular. No obstante, pensamos que existen también, además de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, insisto, que hubo que hacerla porque en el artículo 135 se dijo y se especificó que había que hacer una ley orgánica que controlara ese asunto. Hay también otras normativas, como es la del control de deuda comercial del sector público, una ley 9 del 2013, donde también hay, en esa ley introdujo una disposición adicional sexta a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, donde ya se hablaba de otras posibilidades de destinar los superávit de las administraciones. Y bueno, pues de alguna manera no solo se puede dedicar a lo que plantea el Partido Socialista, sino que además
un porcentaje, puede ser para amortizar deuda, pero también le permite aplicar esos excedentes de dinero en cosas que no tuvieran aplicaciones presupuestarias o que se hayan quedado obligaciones pendientes de aplicar. Por lo tanto, hay margen de maniobra pues, para poder dedicar esos excedentes de remanentes a otras cuestiones y no solamente a lo que se plantea por parte del Grupo Socialista en la moción. La moción, además, con todo el respeto, hay veces que mezcla regla de gasto, techo de gasto y a veces pues se malentiende un poco lo que se quiere decir. Nosotros, insisto, que estamos básicamente de acuerdo en el fondo de esta moción y no tendríamos ningún inconveniente en aprobarla, pero sí nos gustaría hacer una pequeña enmienda que yo creo que mejoraría el texto y que haría que que saliera pues, por el máximo respaldo posible. Y es muy sencillo. Dentro de los acuerdos, el primer párrafo lo eliminaríamos, que no nos parece muy acertada esa redacción, y en el segundo punto, que sería el primer punto de la moción, pues haríamos una pequeña modificación. Y es que propondríamos instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a consensuar con la Federación Española de Municipios y Provincias una modificación de la regla que determina el techo de gasto de la Administración local y ahí haríamos un inciso, eliminaríamos lo que sigue y añadiríamos, que creo que es más benévolo y más generoso a la hora de permitirle a los ayuntamientos menor asfixia en el sentido de poderle darle más libertad a la hora de poder gastar esos excedentes, y ahí lo que añadiríamos sería, insisto, para que se compute, haciendo mención a la regla de gasto, sobre el presupuesto inicial y no sobre el presupuesto liquidado. Creo que de esta manera es mucho más beneficioso para las entidades locales a la hora de tener más, por así decirlo, más libertad de movimiento a la hora de aplicar ese futuro techo que tendría incidencia en la regla de gasto, en el cumplimiento de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad Financiera y Presupuestaria. Por lo tanto, creo que es una modificación mínima, que la dejo a la consideración del Grupo Municipal Socialista, y que ayudaría a que pues el Grupo Popular no tuviera ningún inconveniente en aprobar esta moción, porque, insistimos, el espíritu de la moción estamos de acuerdo, pero consideramos que esta pequeña modificación enriquecería la moción. Y ese es nuestro planteamiento. Una pequeña, no sé si ha quedado claro, si no, vamos, lo tengo anotado aquí a lápiz, Vale. Gracias, señora alcaldesa. Señor Robles, a lo que usted propone, se sumaría al texto ya existente, en el segundo punto. En el primer punto se eliminaría el primer punto, porque, realmente es que, hombre, ahí nos cuesta trabajo manifestar la oposición de esta corporación a la regla de gasto como está regulada actualmente por los ayuntamientos y diputaciones. Es que algo que no depende exclusivamente de la corporación local, que es algo que viene de Europa, que ha sido reflejado en la Constitución, que además fue instada por el presidente anterior socialista, que fue apoyada sin fisura por el Grupo Señor Popular. Robles, yo lo que le estoy diciendo es una cuestión técnica, es decir, el punto 1... ¿Se puede eliminar? No se elimina, y le digo por qué. Porque ahí dice simplemente, por lo menos, que tengamos derecho al pataleo, a manifestar que no estamos de acuerdo. No dice más nada. Si a la Unión Europea, si al Gobierno central, es tan genérico como que es el derecho al pataleo, con lo cual es que no tiene nada. Y el segundo punto, podríamos admitir eso incorporado al texto, es decir, no suprimir una parte por otra, sino incorporarla. Que no cede usted nada. No está de acuerdo entonces. Muy bien, tiene la palabra el señor Lozano. No es que no esté de acuerdo, es que no Gracias, cede nada. señora alcaldesa. Quedado aclarada esta cuestión, la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular, yo creo que verdaderamente el hecho de borrar el manifiesto de la oposición contra la regla de gasto del primer párrafo
es desvirtuar la moción, casi en su conjunto, ¿no? Entonces, sí nos gustaría, antes de entrar en profundidad, explicar que si bien es cierto, el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, apoyando una iniciativa de modificación del 135, posteriormente es público, notorio y conocido por la gente, que el Partido Socialista sí ha comentado en varias ocasiones y antes de la campaña electoral que habría que reformular el mismo artículo 135. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con esa opinión de Izquierda Unida que afirma que el hecho de que exista la regla de gasto, que además deriva del desarrollo de una ley que el Partido Socialista no votó a favor, tenga que ver este partido algo con el cumplimiento de la regla de gasto. Aclarada también esta cuestión, entramos en profundidad y aquí se ha hablado técnicamente de lo que supone a través de la legislación, pero yo creo que lo importante es que lo entiendan los ciudadanos y que entiendan la situación por la que pasan las administraciones públicas. Lo que no puede ser, y nos vamos al ámbito local, que es donde estamos reivindicando y poniendo un ejemplo con las arcas del Ayuntamiento de Úbeda, es que este ayuntamiento tenga 30 millones de ingresos para sufragar gastos e inversiones y el gasto por la regla de gasto se nos limite solo a 22 millones. Eso, para empezar, es inadmisible. Primero hay que entender que la regla de gasto efectivamente no es un índice que valore el saneamiento de las arcas de un ayuntamiento. En el caso concreto del Ayuntamiento de Úbeda, lo que es público es su buena situación económica, puesto a que tenemos un remanente de tesorería, es decir, sobra cuando finaliza la ejecución de un año presupuestario, dinero en las arcas del Ayuntamiento de Úbeda. ¿Qué dice esta corporación y qué dice este equipo de gobierno y el Partido Socialista? Que no puede ser que tengamos 3,5 millones de remanente de tesorería y no podamos utilizarlos para invertir en la mejora de la calidad de los servicios que ofrecemos como ayuntamiento en nuestra ciudad. ¿Esto es incompatible con cumplir la estabilidad presupuestaria, que es el máximo índice garantizador de que las cuentas, siempre que se cumpla, funcionan bien? ¿Por qué? Si hay estabilidad presupuestaria, significa que hay suficientes ingresos para afrontar todas las inversiones propuestas por el equipo de gobierno, que es lo que sucede. Y no es incompatible el hecho de no tener un techo de gasto, no es incompatible. Por supuesto, nosotros defendemos que siempre tenemos que tener estabilidad presupuestaria en las arcas municipales, es básico y fundamental. Pero sí es cierto que nos vemos muy limitados y realmente solo conocemos prácticamente, y lo estamos viviendo en nuestras carnes, los concejales del equipo de gobierno, que estamos viendo cómo tenemos infinidad de proyectos y actuaciones que nos gustarían llevar a cabo en pro de la ciudad y de los vecinos de Úbeda y se ven totalmente mermadas o limitadas por esta regla, que es una invención del Partido Popular para coaccionar, son una medida coercitiva para asfixiar las administraciones públicas. A pesar de esta regla de gasto, por supuesto, nosotros, y estando en contacto con todos los colectivos sociales de nuestra ciudad, intentamos hacer las inversiones más adecuadas en la misma. Y se puede decir que se está haciendo una buena gestión. Es evidente a través de un sencillo dato. 5 millones de euros en este primer año de legislatura, 5 millones de euros que se pagan a los bancos de deuda de este ayuntamiento. No irá tan mal, las arcas municipales del Ayuntamiento de Úbeda no van mal, porque es que se va a pagar 5 millones de euros. Lo que decimos es que en vez de tener que gastar obligatoriamente esos 5 millones de euros, podamos pagarlo a intereses, además que tenemos préstamos con intereses muy bajos poco a poco, y poder hacer una mayor inversión en nuestra ciudad. Una mayor inversión. Por otro lado, porque hay una cosa fundamental, y es que los ciudadanos están en su derecho
de exigir el mejor de los servicios por parte de este ayuntamiento, porque pagan impuestos. Los ciudadanos pagan impuestos y quieren resultados. Y miren ustedes, esto no es una empresa privada. El ayuntamiento no es una empresa donde haya empresarios que estén esperando con ansia tener un remanente de tesorería positivo para repartírselo entre los empresarios. No, señores. Esto es que dentro del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, un ayuntamiento tiene el deber y la responsabilidad de atender a través de sus servicios públicos lo mejor posible a sus ciudadanos. Y entendemos que este derecho, esta capacidad que nos merecemos como administración pública porque cumplimos y tenemos saneadas las cuentas, no se puede ver coartada. Es una libertad de este pleno, de esta corporación y de este equipo de gobierno que se ve coartada y asfixiada por las políticas del Partido Popular. Y tenemos derecho, teniendo las cuentas saneadas, de decidir dónde se invierte ese dinero en la ciudad de Úbeda. Podríamos poner muchos ejemplos, a pesar de las dificultades, de los recursos del Partido Popular, 11 ya, y a pesar de esta asfixia del Partido Popular a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para el Ayuntamiento de Úbeda, multitud de ejemplos de actividades e inversiones positivas. Por ejemplo, hemos tenido aún así capacidad, y es una diferencia entre la izquierda y la derecha, de aumentar nuestra política social. Lo primero que hicimos fue aumentar la ayuda al alquiler. Podríamos hablar de numerosas inversiones ya muy importantes, por nombrar algunas y recientes, es la intervención en las instalaciones deportivas del pabellón polideportivo o, por ejemplo, las inversiones que se han realizado en los caminos del sector agrario de nuestra ciudad. También la inversión que se ha hecho en las antiguas carnicerías, entre muchas otras. Pero también apostamos por la política de empleo a través de una bolsa de empleo justa, que han conseguido que haya más de 100 contrataciones en nuestra ciudad. Y eso son algunos ejemplos, pero es que es nuestro deber. Y eso, de alguna forma, se ve mermado por este techo, esta regla de gasto que impone el Partido Popular. Por eso hoy lo que reivindicamos aquí es que, teniendo las cuentas con números positivos, tengamos esa capacidad de decisión para que el dinero de